Bueno, lo siguiente, hoy quisimos hacer algo diferente, y es que vamos a presentarle un panel de mamás que van a venir a compartir algunas experiencias. Cada mamá tiene una experiencia, indudablemente, porque son vivencias, son historias que están atravesando, que han atravesado y que continuarán, pero estas tres personas son de diferentes edades, diferentes circunstancias, pero sé que de alguna manera le van a hablar a cada una de ustedes. Así es de que sin más queremos vamos a ir desde las más grandes hasta las más pequeñas. Queremos darle la bienvenida a Nori Quesada, que está aquí con nosotros. De hecho, Nori siempre ha sido pionera aquí en esta casa, una de las fundadoras también de esta casa. Impresionante trayectoria, no solamente en la fe, sino también como esposa y mamá. Puede sentarse, bienvenida, tome su lugar. Le vamos a dar la bienvenida también a Mariana Fitz Castañeda Miramontes Villa. ¿Puede venir, por favor? Listo. Se reían en la mañana porque dice que tiene más apellidos que un tren. Pero bueno, bienvenida, Mariana. También la otra persona, Mariela Sopón, está por aquí. Mariela, eso, venga. Diferentes circunstancias, definitivamente, pero repito, yo sé que Dios les va a hablar a cada uno de ustedes, no solamente a las mamás, pero también yo estuve aprendiendo y recibiendo del consejo de ellas. Bueno, entonces, sin más, vamos a entrar de lleno. Vamos a preparar el micrófono aquí. ¿Ya lo tienen? Ok, listo. Le vamos a dar lugar entonces a la Madre Superiora. A Nori, a Nori Quesada. Sí. Entonces, la primer pregunta, bueno, y es que cuando les dan un tópico a las mamás, de veras pueden quedarse todo el día hablando de ello, pero sean más breves, ¿ok? Y acuérdense que también son tres las que van a compartir. Entonces, sin más, queremos que nos compartan cuáles han sido uno de los retos o desafíos más grandes que han enfrentado en su vida como mamás, ¿ok? A partir de que fueron madres. Bueno, les mando un abrazo a todas las mamás. Felicidades. Y a los padres también, para que no se me agüiten. Felicidades, porque sin ustedes no fuéramos mamás. Y la verdad que es un desafío, primero, el estar enfrente de esta cámara, pero no es el más grande, ¿eh? El más grande desafío para mí es cambiar yo. Ha sido un desafío grande de querer cambiar yo y no lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando yo estoy bien, emocionalmente hablando, todo está bien. Pero cuando hay irritabilidad o hay cosas que no puedo aceptar, entonces ahí es donde las personas nos frustramos. Y ese ha sido el desafío, el reto, como le quieras llamar, de querer cambiar y no lograrlo. Pero ténganme paciencia, la llevo. Ese es su desafío de ustedes. Entonces es muy importante para mí el cambiar yo. Dijera usted, ¿qué tiene que cambiar? Defectos de carácter que traía desde mi niñez, miedos, inseguridades, temores, que a través del tiempo y la búsqueda del Señor he ido avanzando. Quizás muchas personas no lo ven, pero yo sí lo noto, y pregúntenle a Salvador, a mi esposo. Él les puede decir mejor. Entonces es una de las cosas que para mí es
el más grande desafío. Hice aquí unos apuntes. Personalmente creo que los desafíos son cambios que abren puertas a oportunidades para crecer y madurar, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Los desafíos han sido para mí el poder crecer en el Señor y madurar. Yo me arriesgaba muchas veces con los esposos de las hermanas a que me maltrataran, porque no me querían. Pero gracias al Señor están aquí. Están aquí y qué bueno que están aquí, porque fue una oportunidad, hermanos, para alcanzar a esas mujeres que estaban deseosas de buscar del Señor, pero no, como Él no quiere ir, yo no voy. No está aquí el que yo quería que estuviera. No. Hay un hermano que yo visité a su esposa y luego me dijo, no, es que él no quiere ir. Le digo, cuando estés en la presencia del Señor, vas a estar tú sola sin el viejo. Entonces, me dice él, ¿cómo me cayó de mal? Dice, que dijiste eso. Pero gracias a Dios por eso, porque me atreví y fue un desafío, créanme. Fue un desafío porque cuando las recogía me arriesgaba que me dijeran algo. Pero gracias a Dios que Dios me protegió. Entonces es una de las razones por la que creo que los desafíos en Dios son buenos. Son buenos, hermanos, buenos, porque eso nos lleva a avanzar, a no estancarte, a que cada paso que tú das, cada piedra que se pone en nuestro camino, hay que darle la vuelta y perseverar, porque es el desafío que te va a hacer madurar y poder ser de bendición. Amén. Otro poquito, ya nomás esto. Dice, así que enfrentar los desafíos y vencer, necesitamos alejar el temor y no dejarnos intimidar por los desafíos. En esta pregunta les dejo con confiar plenamente en Dios y orar constantemente y descansar en el Señor. A veces las cosas no son rápidas cuando oramos. A veces no son porque en ese proceso creo que Dios trabaja con nosotros y sigue trabajando. Pero el problema mayor de nosotras es que queremos que cambie la persona que está a nuestro alrededor porque no nos gusta sus modos. Pero la que tiene que cambiar primero soy yo. Estamos a veces muy dispuestas a querer cambiar al que está al lado de nosotros, pero no estamos dispuestas a cambiar nosotras. Y ese es el problema mayor, que hay que cambiar primero nosotras para poder seguir adelante y siendo de bendición, especialmente con nuestra familia. Especialmente también otra cosa, a veces no nos gusta cuando la misma familia te confronta. No nos gusta. Yo a veces me ofendo, pero después recapacito. Ay, sí, la regué y ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón y perdonar. Algo que me costaba a mí muchísimo era el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Dije, tengo que perdonarme a mí misma y pedir perdón y seguir adelante y aprender de eso. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿La segunda? No, vamos a... Sí. No, después. Mariana. No. Si le pueden dar un... El mayor desafío como mamá
Se me han presentado algunos, pero bueno, yo tengo a mis hijos pequeños. Paloma tiene 7 y la otra 12. Está entrando a la adolescencia. Pero el primer desafío que yo enfrenté como mamá cuando me iba a casar fue que yo deseaba quedarme en la casa. Yo tuve un trasfondo donde mi mamá trabajaba demasiado. Entonces, prácticamente a mí me tocó criar a mis 2 hermanitos pequeños, ¿verdad? 3 años, 7, yo 10. Entonces, la verdad, ese sentimiento de abandono me afectó mucho. Cuando llego al Señor, llegué a pensar, dije, a lo mejor ni me caso. Ya treintona, 30 y tantos. Pero le pedí al Señor la oración, ¿verdad? Como decía Nori, la oración es muy importante como mamá, como esposa. Le dije, Dios, si tú un día me das hijos, permíteme quedarme en la casa, cuidarlo. Porque la palabra de Dios me enseñaba, ¿verdad? Que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si Él me estaba dando una herencia, hay otro versículo que también me dio el Señor. Hermosa es la heredad que me ha tocado, ¿verdad? Entonces dije, si un día me da un hijo Dios, quiero cuidarlo, va a ser la herencia. Mi esposo se oponía rotundamente, me decía, no, tú tienes que trabajar, aquí no se puede. Mi hermana, mi familia, venimos de una familia de trabajo. Yo desde los 5 años me llevaban al mercado a trabajar. Entonces me decía mi hermana, y mi hermano vivía aquí en Atlanta antes, quítatelo de tu mente, aquí se trabaja. Y yo le decía, es que yo anhelo cuidar a mi hijo. Cuando me caso, sigo trabajando hasta el final que tuve a Melody, ¿verdad? Y después me corren del trabajo. Llevo a la bebé a que la vean mis amigas en la fábrica y me despiden ese mismo día. Y pues con ciertas deudas, ciertos gastos, y solo teníamos un auto, me recuerdo. Iba llorando a recoger a Juana Long Beach. Y le dije, Dios, ahora ya nos quedamos sin esa entrada. Tengo que buscar trabajo. Para esto pues ya sabía yo quién se iba a quedar con la bebé. Y me dijo el Señor ese día, ¿pero qué no estás orando? Y le dije, sí, Señor, tienes razón, pero ahora háblale a mi esposo. Y por 2 meses mi esposo me insistía todos los días, ¿ya encontraste trabajo? ¿Ya encontraste trabajo? Llámale a las hermanas. Juan, ya les llamé y pues ninguna puerta se abría, pero era Dios, ¿verdad? Pero a veces uno quiere insistir y abrir a fuerzas la puerta. Entonces llega un día, no olvido ese día, cruzó la puerta como siempre con su lonchera y todo. Me dice, amor, Dios me habló. Le dije, ¿qué te dijo? Que te quedes en la casa, que Dios nos va a ayudar y nos va a suplir. Pero le decía yo a las hermanas, después ya parecía yo Sara, porque dudaba, ¿verdad? Le digo, amor, ¿tú estás seguro? Sí, estoy seguro, Dios me habló. Y nos fuimos en fe, ¿verdad? Limitado, sí, pero sé que eso lo estoy invirtiendo en el reino, ¿verdad? Es un yacimiento ahí y lo estoy invirtiendo, esos cientos los estoy invirtiendo, porque no era solo quedarme en la casa y ya ahí, no, enseñarles la palabra, entrenarlos. Me dediqué a comprar libros de Dobson, qué hermosos esos libros, me bendijeron mucho, me ayudaron mucho con Melody, una niña de voluntad firme. Compré ahora otros que se llaman Cómo entrenarlos. No, en la palabra, no sé mucho, pero lo poco que sé. Y también en las tareas domésticas las entreno. Porque dije, no, o sea, no voy a estar aquí solamente porque pues entonces ¿para qué me quedo? ¿Verdad? Y ese es el desafío, porque ahora Melody va a ser adolescente. Y ahí voy, hermanos, ¿verdad? Confiando en Dios, dependiendo de Dios. Fue muy difícil porque fui una mujer que trabajaba desde los 5 años, muy independiente, ¿verdad? Que iba y venía, hacía ahí el ministerio aquí por muchos años, que esperé a que Dios trajera a mi esposo. Y ese es el desafío ahora, porque llegué a pensar, cuando ellas ya cumplan cierta edad me voy a trabajar,
Pero ahora en este tiempo he visto que el trabajo está haciéndose mayor. Porque de bebés yo los traía y los llevaba para donde yo quería. Pero cuando ellos ya van creciendo, el trabajo aumenta. Entonces ahora yo pude escuchar la voz de Dios, pero ahora es más fuerte. Me dice, quédate en la casa. Cuida a los niños, porque es tu heredad. Y lo más hermoso es que esas palabras transformaron mi corazón de verlas como algo precioso. Yo analizaba ayer, viendo la noticia de este hombre Bill Gates, ¿verdad? Que es uno de los hombres más millonarios. Y yo decía, Señor, la herencia de ese hombre no se puede comparar con mis hijas. La herencia de mis hijas es mayor, es incalculable. Entonces, ¿cómo la veo? Preciosas, hermosas. Sí, soy una pecadora criando 2 hijas pecadoras, pero la diferencia es que su gracia me sustenta. Y todos los días me las paso pidiéndole perdón, ¿verdad? Por mis fallas. Porque Dios no ha terminado conmigo, falta mucho. Pero ese es el reto, cuidarlas, hacerlas como Dios, ¿verdad? Me las puso en mis manos. Y sé que Él me va a seguir ayudando en los retos y desafíos que vengan. Todos ustedes, feliz Día de las Madres y pues el primer reto, yo he tenido muchos retos y uno de ellos es estar aquí al frente de ustedes y tuve que escoger entre los retos porque, como les digo, han sido una serie de desafíos en mi vida y escogí el más difícil, pero también el más difícil de transitar. El que se ha llevado, digamos, el más tiempo de pasarlo o de salir ahí. Y el desafío más grande de mi vida creo que fue el quedarme sola sin un esposo, criando a 5 hijos. 5 hijos de las diferentes edades. 5 hijos desde los de adultos que ya no están conmigo. Y tengo un niño también de 4 años, que lo fácil que es en medio del reto y del desafío poder agarrar a mi niño de la mano, sujetarlo, a mi niño de 4 años, decirle, tú te quedas aquí conmigo, tú te sientas aquí conmigo, aún aquellos que ya se nos han ido de las manos, pero que no se han ido de las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a vivir esta etapa de mi vida, yo le clamé a Dios, me entró mucha desesperación, pues sí, las mujeres que hemos experimentado esto sabemos, ansiedad, sabemos por lo que atravesamos, ¿verdad? Porque es un reto doble, pienso yo, porque es un reto, un desafío que estás viviendo como mujer, pero también lo estás viviendo como madre. Y muchas veces tenemos que dejar a la mujer para ser madre, ¿verdad? Y dejamos ahí a la mujer, a la que está dolida, a la que está herida, y no hay tiempo de nada y levantarnos, ¿verdad? Pero yo me agarré de la palabra, hermanos, y en mi búsqueda de Dios, yo tenía una experiencia con Dios ya como mujer cristiana, pero en donde yo le hablaba a Dios, donde yo le decía de mi manera tal vez equivocada, yo venía con Él y le decía, Señor, mira, pero esto y esto. Pero llegó el tiempo en que el Señor afinó mi oído y yo empecé muy silenciosamente a escuchar la voz de Dios. Y me recuerdo que en esos tiempos difíciles fue por una situación legal que yo me vi en la situación de quedarme sola con mis hijos. Y al contrario de Mariana, yo sí tuve que trabajar. O sea, para mí no era opción. Tenía que, ¿verdad? No era para algo extra, sino para de eso sustentarnos, de eso vivir, ¿verdad? Entonces para mí no fue opción.
Para mí lo difícil era muchas veces en la mañana, como muchas de ustedes, levantarlos temprano, llevar a los que van a la escuela y aún al chiquito tener que llevarlo con la que me lo cuidaba, que era aquí mi amiga, mi hermana, y irme a trabajar. Y con todos esos problemas y situaciones, enfrentar la vida, ¿verdad? Entonces, escuché la voz de Dios que me dijo: Mariela, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y me agarré de esas promesas de Dios, que aunque padre y madre nos dejaren, ¿verdad?, con todo Jehová me iba a recoger. Amén. Y Él me recogió con todo eso. También dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces todo este reto y desafío que yo empecé a vivir como mujer sola, como les vuelvo a repetir, fue muy difícil. Fue muy difícil porque en esos tiempos yo lo viví como, ahora que lo puedo contar como testimonio, lo viví como una carrera. Siento una carrera de vida en la que vemos que pasan a nuestro lado matrimonios con sus hijos, hermanas mayores como mi hermana Nori, ya con vidas resueltas, ¿verdad? Que ya son de honor para nuestras vidas. Y verme a mí, ¿verdad? Tal vez un hijo aquí, el otro aquí, jalando a los otros aquí, o aún de los grandes ya se salieron del carril, ¿verdad?, de donde yo iba en la carrera. Pero seguí caminando. Tal vez ya no pude correr con la misma velocidad, pero caminando. Y me pude dar cuenta que aún herida, aún figurado con los pies heridos, pero seguí caminando, seguí avanzando, agarrándome de la mano de Dios y viéndolo en la meta, como que Él era mi meta, Él era mi ayudador, ¿verdad? Entonces pude lograr esa travesía. Como les vuelvo a repetir, no fue fácil, porque en este tiempo sacó lo mejor de mí. Sacó lo de mejor de mí agarrándome de Dios, de la palabra, de sus promesas, pero también sacó lo peor de mí: frustración, negativismo, sentimientos aún de culpabilidad, el carácter. Dios empezó a trabajar en medio de esa travesía con el dominio propio, ¿verdad? Y enfrentar lo que tenía que vivir, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío, creo, más grande que yo he podido pasar en mi vida. Criar a mis hijos sola, estar sola, pero no me quedé ahí. Es como hay un atleta de Tanzania, fue en las Olimpiadas de México de 1968. Él fue lastimado, él se lastimó en esa carrera y él llegó en último lugar. No ganó ni siquiera la carrera. Yo creo que cuando él llegó ya ni público había. Pero ¿saben qué? Llegó. Herido, lastimado, y llegó. Hasta la fecha se habla de él, de la perseverancia que este hombre tuvo. Entonces así es la carrera. No nos comparemos, ni nos sintamos de menos, porque yo también me sentí de menos. Porque vamos a llegar a la meta. Si nos agarramos de Dios, vamos a llegar. Con dificultades, con situaciones, pero vamos a llegar. Les dije que una vez que las mujeres comienzan a hablar, ni quien las pare. El tiempo está avanzando y lo que queremos hacer, ministrar a sus vidas, orar por cada una de ustedes que está aquí de una manera personal. Por eso nos vamos a ir hasta la última pregunta, porque yo creo que es muy buena, es muy importante, y sé que a través de ella van a poder también dar un mensaje a ellas.
¿Cuál es el consejo que usted les podría dejar, Nori, a las hermanas que están aquí presentes, basada en sus propias experiencias? Bueno, el consejo que yo les daría es el que yo he vivido y lo viví desde el principio. Pero así rapidito, a vuelo de pájaro, como dicen los cubanos. ¿Ustedes? Ok. Ok. Pero de la segunda pregunta, quiero decir algo rapidito. La segunda pregunta, ¿cuál era? La influencia, Nori. La influencia. Dice, ¿qué influencia ha tenido la iglesia y Dios para superar los desafíos? Yo ahí tengo mucho que agradecerle al Señor por la iglesia. Para mí, los pastores Trujillo, ustedes han sido mi influencia. Ellos me influenciaron mucho en la vida con el Señor y cómo buscar de Dios. Y para mí fue algo maravilloso y ha sido pertenecer a esta familia, porque siento que primeramente el grupo en ese tiempo, la célula, fue algo maravilloso porque sentía que las hermanas influenciaban mi vida y podía vencer todos los retos que venían en ese tiempo, de dificultades, de pruebas difíciles. Y creo que la iglesia tuvo, como por decir, el 100% de apoyo, de meterme en Dios, de ser influenciada por ustedes, y todavía los veo y me da gusto, me da alegría de que están aquí, ¿verdad? Eso para mí fue muy lindo y sigue siendo. El consejo que yo les quisiera dar a las mamás, y ahí va para las mamás jóvenes, gánenle ventaja al enemigo. Amén. No se duerman en sus laureles. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene propósitos, grandes propósitos para ustedes y esas criaturas. No se desanimen. Busquen del Señor, oren, sean fieles a la oración, a la búsqueda de Dios, a las reuniones, pidan consejo, pidan sugerencias. ¿Qué puedo hacer? Porque si ustedes se quedan calladas, inmediatamente que ustedes tengan una necesidad de Dios, como esa viuda que iba con el juez injusto, que esa escritura para mí ha sido clave. La otra escritura para mí que ha sido clave es cuando Abraham fue y sacrificó a Isaac. Dios allí me habló a mí bien claro: sacrifica a tu Isaac. Fue una palabra clave para mí. La situación que estés atravesando, sacrifica a tu Isaac. Es tu problema, el esposo, los hijos, lo que sea. Pero acuérdense que no es problema, es oportunidad. Es una oportunidad para llegar al Señor y buscarlo. Porque no vamos a negar que no vienen problemas, vienen dificultades, pero no nos vamos a quedar allí. Tenemos que avanzar. Y una de las razones que nosotros, bueno, yo en lo personalmente, me ayudó muchísimo postrarme, humillarme, reconocer que necesito de Dios. Mientras tú no reconozcas, hermana, y haya orgullo en tu vida, soberbia, mientras no reconoces que tienes una necesidad, no va a pasar nada. Tienes que reconocer y dar el primer paso y reconocer: sí, yo tengo una necesidad. Y esa es una búsqueda del Señor. ¿Para qué, hermanas? Para ver el éxito en tus hijos, la victoria en tus hijos. Que es un reto el enseñar a tu hijo. ¿Cómo le vas a enseñar el temor de Dios a un niño?
a través de la búsqueda de Dios, a través del clamor. Gracias al Señor, porque en esas pruebas vamos madurando, vamos avanzando. Es para avanzar. Aunque venga lo que venga, hermanos, es un propósito de Dios el moldearnos. Estamos pasando como por la rueda del alfarero. Yo así lo veo de esa manera. Dios nos está puliendo. Hay que subirse a la rueda del alfarero, porque allí, a través de las pruebas, a través de situaciones, es allí donde Dios se va a glorificar y vamos a ver la victoria. Vamos a ver el milagro por el cual tú has estado clamando. Amén. Y me atrevo a decir que hay mamases aquí que han pasado eso o están pasando. Deja el orgullo y busca de Dios y humíllate. Clámale, porque en Él encontramos la respuesta. No a nuestro tiempo, es al tiempo del Señor, porque mientras el Señor obra, ahí está tratando con nosotros. Y yo creo que eso es todo. Sí. Está muy bueno, pero estamos cortos con tiempo, por eso nos estábamos brincando la segunda pregunta. Pero creo que Nori hizo muy buen trabajo. Y si Mariana y Mariela pudieran hacer lo mismo, mezclar las dos preguntas en uno, sería muy bueno, porque yo sé que ya lo hicimos en la mañana y fue muy bueno. ¿Ok? Ok, ¿ya está encendido? ¿Sí? ¿El micrófono, hermanos? Creo que no. Acá con la voz de tu... ¿Ya? Sí, es muy importante, como decía Yara, porque pues yo llego a los caminos del Señor y la pregunta es que cómo influenció la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia son personas. Y yo me estaba recordando esta semana, muchas personas han influenciado, pero cuando yo llegué al Señor, me empezaron a traer unas hermanas desde Long Beach, porque yo no tenía carro, no sabía manejar. Esas hermanas ya no están, una ya se partió con el Señor, pero fueron una gran influencia para mi vida, porque eran mujeres ya adultas y maduras en el Señor. Y siempre, no, Lupita, usted no vaya a hacer esto, Lupita, y así. Y después yo no venía con el grupo de jóvenes, yo iba con ellas a todos lados y aprendí mucho de ellas. Es importante, ¿verdad? La iglesia. Y bueno, llego aquí, no conozco otra iglesia, como dice el pastor Trujillo, es el único lugar que he venido por muchos años. Después conozco a Yara en una reunión de mujeres y me dice, Mariana, ¿por qué tú vienes aquí? Y le digo, bueno, pues yo me convertí, conocí unas hermanas, aquí vengo, no tengo raite. Me dice, no, ven al grupo de jóvenes. En ese tiempo ellos lideraban a los jóvenes y fueron una gran influencia en mi vida. Pero como todos sabemos, ¿verdad? Que siempre el trigo y la cizaña crecerían juntos. Entonces es muy importante tener influencia y tener esa sabiduría, ¿verdad? De buscar hermanos maduros en el Señor, porque esos te van a enseñar en estos breves minutos, ¿verdad? Cómo Nori está impartiendo tanta sabiduría, porque muchos todavía no hemos llegado a ese lugar. Yo no tengo hijos casados, ¿verdad? Pero es sabiduría. Después ahí en los jóvenes me recuerdo que conocía no, pues alguien te va a ir a recoger, y conocí a Dora. Anoche me estaba recordando de ella, cómo entre todo el grupo de jóvenes, pero su vida fue una influencia en mi vida muy grande, ¿verdad? Su testimonio, toda su vida, ella me llevaba, me traía, y así me fui desligando de cierto. Dios te va llevando,
Después de ahí me muevo a vivir sola y después llego a vivir con ellos, ¿verdad? Pudiera hablar de mucha gente, pero esas son personas claves, como decía Nori, y eso me influenció a creer en un matrimonio, ¿verdad? Que ellos modelaban una piedad en sus vidas, y eso me llevó, y poco a poco, ¿verdad? Vamos caminando, como decía Mariela, en el camino del Señor y aprendiendo. Y bueno, mi consejo para ustedes, que sería la última, es muy importante lo que decía Nori, porque miren, ¿verdad? Lo que el Señor a mí me ponía aquí. El primer consejo es ser humildes. Y yo voy a hablar de mi propia vida, ¿verdad? Cuando uno es tan orgulloso y terco, cometes muchos errores. Entonces, el paquete de mamá no es solo un paquete de mamá, es un paquete completo. Yo tengo a mi esposo, ¿verdad? Cada una de ellas tienen pero yo tengo a mi esposo. Y yo les compartí en la mañana a las hermanas que compren ese libro, se llama Abandonando el barco. Es muy bueno, a mí me gusta mucho leer, me instruye. Y yo aprendí ahí, ¿verdad?, cómo la familia representaba un barco. Y ese barco lo gobierna un capitán. Y el capitán es Cristo Jesús, de ese barco. Y en el océano que vivimos hay muchos barcos. Su barco es diferente, su barco es diferente, ¿verdad? Y en ese barco van las personas que son tus hijos, tu esposo y tú. Pero por muchos años yo les decía a los hermanos que Dios tuvo que tratar y está tratando todavía con mi vida. Pero lean la palabra, hermanos. Ese es el otro consejo. Y si tenemos humildad, entonces vamos a poder escuchar la voz de Dios, porque la palabra dice bien claro, ¿verdad?, que Dios ve de lejos al orgulloso. Si tenemos orgullo, la palabra no va a ser revelada en nuestros corazones. Y la palabra es como una espada de doble filo, ¿verdad? Les comentaba a ellos cómo penetra en el corazón y corta, hiere. Eso es una espada. Y varios versículos penetraron en mi corazón, me hirieron, me confrontaron con mi pecado. Y uno de los mayores versículos y enseñanzas y confrontación que el Señor había traído a mi vida en estos años, no llevo mucho de casada, pero en estos años, Dios me daba ese versículo que dice que la mujer la mujer rencillosa es como una gotera continua. Y el Señor me llevó así por mucho tiempo, hasta que penetró en mi corazón. Me hizo ver que yo era una mujer rencillosa, ¿verdad? Una mujer peleonera, quejumbrosa, solo quejándose. En eso encierra eso, hermanos. Y tuve que arrepentirme, pedir perdón por mi pecado. La mujer rencillosa es crítica. Una mujer que solo está criticando el liderazgo de su esposo. ¿Por qué no le haces así? ¿Por qué no le haces asado? Y como yo siempre fui una mujer muy independiente, ¿verdad?, que iba, venía, hacía y todo, muchas veces en ese barco quería agarrarla, insubordinarme, ¿verdad? Porque el capitán es Dios, pero el comandante en mando es tu esposo. Y yo quería tomar ese lugar constantemente. Y hazle así, y hazle asado. Pero el Señor tuvo que tratar conmigo, hermanos. Quebrantar mi corazón, quebrantar el orgullo en mi corazón. Y decirme, tu lugar no es ese. El líder es tu esposo y el llamado que tú tienes es este. Una ayuda idónea. En el barco yo ayudo, yo no lidero eso.
Y tuve que, eso me hirió. Les decía yo a los hermanos que hay otra escritura, no me recuerdo en dónde está, pero dice la palabra que el Señor hiere y cura. Hermana, sí, hermana, ¿verdad? Es para las hermanas. Hasta me gustaría que los hombres salieran. De verdad. Porque esta palabra, no, hermano, porque esta palabra no es para ustedes. Esta palabra es para nosotras. Es para nosotros. Esta palabra te confronta a ti, a mí. Entonces cuando el Señor me dijo, eres orgullosa, cuando el Señor me dijo, eres rencillosa, como, ¿verdad? Como un cuchillito de palo, ¿no? Que estás ahí. Solo. Entonces, les voy a dar este versículo para terminar. El Señor me hizo este llamado a mi vida a ser prudente, casta, cuidadosa de mi casa, buena, humilde, sujetas a mi marido para que la palabra de Dios no vaya a ser blasfemada. ¿Por qué? Porque voy a hacer un mal testimonio. Y verdad, con esto voy a terminar. Porque si tú quieres, hermano, ser esa mamá, ¿verdad? Ese es el punto. Para cumplir el propósito de Dios como una esposa, en primer lugar, y dar en el blanco perfecto que queremos llegar, porque nuestros hijos son como, ¿verdad? Saetas en la aljaba. Pero si tú quieres dar y llegar al sumo llamamiento, debemos obedecer la palabra. Y a eso es a donde el Señor me está llevando constantemente. Ya. Voy a tratar de... Yo creo que en el caminar que les decía del desafío, ¿verdad? Que fue la pregunta que nos hicieron. Antes, es un caminar de vida. Y yo lo comparé como la carrera, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estábamos llevando. Pero no podría darles un consejo y no haber pasado ese desafío si la gran influencia que yo tuve en mi vida, primeramente Dios y luego esta casa, la iglesia como casa en sí, ¿verdad? Porque yo sé que la iglesia somos nosotros, cada uno de ustedes, pero yo a esta casa, a esta bendita casa, yo le estoy muy agradecida, porque todo mi proceso y la carrera, como ustedes le quieran llamar, que yo he pasado, ha sido con muchos fracasos, con muchas dificultades, pero que aquí me han sostenido. En todos los sentidos de la palabra, aquí a mí me han sostenido. Entonces yo por eso estoy tan agradecida con esta casa como institución, como iglesia, y no se diga de mis pastores, de Yara, que en esos tiempos de difíciles, yo le hablaba por teléfono, le llamaba y ella me escuchaba y me decía, pues hazle así, hazle asá, no pierdas la fe con los muchachos, no pierdas la fe. También muchas áreas de mi vida que fueron confrontadas, ¿verdad? Vi que si habían muchas circunstancias era porque habían muchos hoyos, portillos, como decimos, abiertos, y que tal vez me iba a costar un poco más cerrarlos, pero no era imposible, porque Dios me bendijo al tener esta casa, esta iglesia. Y la iglesia son personas también. Yo recuerdo a hermana Rosalba, una de ellas, siendo ese soporte, ese ejemplo para mi vida. Yara como mi pastora, de verdad, mi pastora, mi amiga, mi hermana, le digo yo, de verdad que no me dejaron caer. Familiares como Silvia, Ismael,
yo llegaron momentos en que me sentía, y como es de la Biblia que tengo que hablar, ¿verdad? Como Moisés, que ya no quería seguir para adelante. Y la lucha estaba ahí, el lío, el problema estaba ahí. Y fueron ellos como esos hermanos, los hermanos de Moisés. En mi caso serían mis hermanos, mi familia, Silvia e Ismael, que levantaban mis manos, que soportaban mis manos, ¿verdad? Y yo busqué en el diccionario el término sola. ¿Qué es sola? Dice que está sin compañía o que no tiene familiares o amigos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿sola realmente? Esto es relativo. Es una palabra relativa porque nunca he estado sola. Siempre ha estado mis amigos, mis hermanos, mis pastores, ustedes, mi familia. Y Dios que no me deja. Sola porque no tengo esposo o marido, también es relativo. Porque en Isaías 54:5 dice, porque yo soy tu marido, dice, tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es el nombre de nuestro esposo para las que estamos solas. ¿Y saben qué? A este sí lo podemos compartir. A los otros no. Y cuando a mí me hablaron para estar aquí, yo fui la que les dije, yo creo que no soy la persona indicada, porque aquí es para motivar, no para, ¿cómo sería? Para exaltarse uno, sino para inspirar. Y hermana Nori, mi amiga Mariana, mis pastores me animaron, porque yo dije, de todo lo que yo puedo hablar, pastores, es de errores, de fracasos. Aún como ser humano, como persona, yo he cometido muchos errores. Y ellos me animaron y empecé a estudiar lo que íbamos a hablar, a leer. Y ahí encontré una historia. En el mundo hay 7 maravillas del mundo que están catalogadas así. Y hay un palacio, es el palacio de Golestan, así se llama. Ese palacio iban a construirlo, ¿verdad? Entonces viene todo el material, ya lo traían. Ya traían este material para que se pudiera empezar a trabajar. Pasa un accidente, pasa algo y todo el material es quebrado, es tirado. Entonces cuando llega el camión con todos los accesorios para empezar a trabajar, ven que este material ha sido quebrado. Y viene el de la obra, digamos, que sería el albañil, y dice, no, pues ya no hay material, ya no sirve, a la basura. Hay que ordenar otro, uno nuevo. Pero viene el arquitecto de la obra y dice, no, ¿dónde está? Y se lo traen y lo muestra, ¿verdad? Aún que estaba ya quebrado, lo vuelve a quebrar y se hacen muchos fragmentos. Ahora esta es una obra de arte que fue diseñada de partes, de fragmentos. Si lo pasamos a mi vida ha sido diseñada de fragmentos, de fracasos. Y no que quiera mostrarles que yo soy la super maravilla, mujer, sino que fue el arquitecto, ese arquitecto que ha diseñado mi vida, y es el que le quiero mostrar a cada una de las mujeres, que no estamos solas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aún sintamos que estamos criando hijos solas, tampoco es cierto. Porque dice, a ver si lo encuentro porque ya me están apurando.
porque dice el Señor en 54, permítanme, en 54:13, y yo le quiero dejar esta promesa a cada mujer que se siente sola con sus hijos y que dice: yo los estoy criando sola. Tampoco es así. 54:3 dice: y todos tus hijos, miren, todos tus hijos, no dicen los pequeños, no dicen los que están yendo a la iglesia contigo, dicen todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Ese es mi consejo, hermanos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? De verdad, tres casos completamente diferentes, pero que nos lleva a una sola conclusión: nuestro Señor, nuestro Dios, la palabra, la obediencia, la sumisión, ¿verdad? La humildad. Yo dije en la mañana, y lo tengo que hacer un poquito más corto porque ya estamos tarde y no queremos tomarnos mucho tiempo, pero en algo que Dios ha tratado en mi vida es, y uno de mis versículos favoritos es Proverbios 14:1, donde dice que la mujer sabia edifica la casa, mas sin embargo la necia con sus manos la destruye. ¿Qué nos manda el Señor? Nos manda a ser mujeres que edifiquemos, ¿verdad? Mujeres que vayamos paso a paso. Hablaron de la carrera, hablaron de llegar a la meta, pero solo, hermanas, agarrándonos de la palabra, comiéndonos la palabra todos los días, vamos a alcanzar esa sabiduría, vamos a alcanzar esa gracia del Señor, para que cada día que nosotros tengamos una falta, podamos tener ese valor y decir: perdóname. Como decía Mariana, con todas las imperfecciones que ella había arrastrado. Miren, lo más poderoso es el perdón. Reconocer que fallaste. Reconocer, como decimos los mexicanos, la regaste. Y pedir perdón. Porque cuando tú le dices a tu esposo: ven, amor, perdóname, flaquito, gordito, peloncito, como le digas tú, aunque ninguna de esas cosas tengo, y que tú puedes decir: yo estoy poniendo, ¿verdad?, el ejemplo al esposo porque es el que tenemos más cerca, y decirle: perdóname. Decirle a los hijos: perdóname. Miren, no saben ustedes de verdad qué bendición tan grande es esa. Entonces esperamos que les haya sido de mucha bendición. Siempre queremos hacer lo mejor para ustedes. Y en este momento quiero invitar a todas las hermanas, a todas las mamás, que se pongan de pie y que vengan aquí al frente.